Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Altísimo el día de hoy, hermanos. Hermosa fiesta ayer, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? Contentos y alegres, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad de estar en una solemnidad más. Y pues, qué bueno, hermanos. Fíjense que ayer me aconteció algo muy raro. Cuando llegó mi esposa a mi casa, yo le platiqué. Ve que yo me fui porque no podía estar aquí, hermanos, ya que me dolían mucho los huesos y quería yo descansar. Entonces llegué y me acosté y me entró una llamada, hermanos, y no quise contestarla porque estaba yo conciliando el sueño y me siguieron llamando y llamando y llamando como 10 veces. Yo dije, ha de ser algo importante. La esposa de mi patrón también murió de cáncer apenas el miércoles. Entonces dije, pues voy a contestar, pero no era el número de él, era un número desconocido. Y le contesté y me dice, Javier, ¿eres tú Javier? Le digo, sí. Dice, quiero decirte que la salvación ha llegado a tu vida en este día. Me quedé así como, bueno. Dice, porque el Espíritu me ha hecho una revelación y tú tienes un espíritu de cáncer, por eso estás así. Dice, pero hay una esperanza para ti. Si el domingo tú vas a la iglesia que está en Maryland o en Nueva York, vas a ser sanado. Ese espíritu diabólico de cáncer se te va a quitar. Y yo dije, bueno, dice, hasta los pelos se me están parando ahorita porque estoy recibiendo el mensaje del Espíritu. Y le digo, bueno, mire, es que quiero descansar, estoy un poco cansado. Y le colgué y me volvió a llamar, pero ahora por WhatsApp, por video, hermanos. Y le dije, sí, dígame. Dice, mira, tienes la oportunidad de salvarte, de curarte, ¿no quieres curarte? Le dije, sí, pero yo creo en el Dios de Israel, le digo. Dice, mira, otra vez el Espíritu me está revelando muchas cosas. Y dice, y mis cabellos, y yo dije, ¿cuáles cabellos? Está igual que yo. Dije, pues entonces me está engañando, ¿no? Dice que se le paraban de tanto espíritu que se revelaba en él. Y yo le decía a mi esposa, ¿te imaginas si no tuviéramos la fe y no creyéramos en el Dios verdadero, en el Dios de Israel? Sí iríamos, ¿va? Pues voy con tal de curarme. Y como ya me han puesto quimioterapias y el jueves me hicieron el análisis para decirme si tengo o ya no tengo cáncer, y por pura coincidencia que dijeran, se te quitó, ¿cuál iba a ser mi pensamiento inmediatamente? Pues que allá me sanó ese hombre. Dice, mira, él es un profeta de Dios. Y yo también ya me gradué de profeta. Dije, no, pues está bien, ¿no? Y yo nada más le dije, mira, muchas gracias, tu intención es muy buena, la verdad, te lo agradezco. Me dice, y le digo, pero yo creo en un Dios. Le digo, en el Dios de Israel, yo creo. Y como que empezó a quererme y le dije, mira, estoy muy cansado, si quieres otro día, platicamos. Pero de que yo vaya allá a Maryland, como tú me dices que vas a pagar que me traes en tu carro y me llevas, no, gracias, no. Y ya así me dejó y después me llamó como 5 veces más, pero dije, no, ya no quiero contestarle porque estoy cansado y esa doctrina yo la conozco, de ahí salí, a mí no me van a convencer. Pero bien, amados hermanos, vamos a entrar al tema, nada más es una anécdota que me pasó, hermanos, quería compartirla con ustedes. Fíjense, hermanos, que cuando Adán y Eva cayeron delante de nuestro Creador por no obedecer a su palabra, de ahí inició un plan de salvación para todos nosotros. Recuerden que le dice a Eva, la serpiente te va a morder, ¿qué? El carcañal, y tú le pisarás la cabeza. Desde ahí, hermanos, ya había la promesa de Dios que estaba ya formulando un plan de salvación para toda la humanidad. Pero todo tiene un proceso, ¿verdad? Tiene un tiempo, hermanos. La fiesta que ayer celebramos, acontecieron dos cosas muy importantes, hermanos. ¿Cuál fue la primera, hermanos? En el 1491, la acta de la ley. Pero Dios todo lo va acomodando con un propósito, hermanos. Y después en el año, ¿qué? 30, desciende, ¿qué? El Espíritu de Dios, hermanos. 2 acontecimientos muy importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía que la iglesia llegar a toda la humanidad, hermanos.
Vamos a ir a San Lucas. No voy solamente voy a ir poniendo las cosas más importantes, hermanos. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y se bautizó, ¿qué fue la primera recomendación que le hizo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. El tiempo que Dios había determinado para que su Hijo viniera a la tierra, hermanos, se había cumplido. Y ya el Salvador del mundo estaba aquí, hermanos. Entonces, hermanos, si ven que toso un poco, discúlpenme. San Lucas 9:1, hermanos, ¿cómo dice? ¿Ya todos están? Adelante. ¿Qué sigue diciendo el 2? ¿Cuántos? Y gracias, hermana, que Dios la bendiga. ¿Con cuántos inició nuestro Señor Jesucristo su iglesia, hermanos? 12 apóstoles, ¿verdad? Vamos a ponerle 12 aquí, ¿ok? Miren, 12. Vamos a encerrar en un cuadrito. Dice que les dio, ¿qué? Potestad. ¿De qué? De sanar, hermanos, y de echar demonios, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué dice el 10? Ahí de ahí mismo, 9:10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Dice que los apóstoles llegaron con mucha alegría después de que Él los había designado para que llevaran el evangelio, pero no los dejó solos, ¿verdad? Les dio poder, hermanos, de sanar enfermos y de expulsar demonios. Y ellos alegres llegan y le cuentan todo lo que habían hecho para la obra de Dios. Pero no para ahí, hermanos. Vamos a ir ahí mismo, pero ahora en Lucas 10, hermanos. Y vamos a ir con el número 1, versículo 1. ¿Ya están? Lo voy a leer. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies, hermanos. Vamos a poner ahora 70, hermanos. Y así ya se iba formando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, dice: ¿sabes qué? Voy a enviarlos de 2 en 2. Él miraba la necesidad que había en el mundo, hermanos. Dice: a la verdad, los campos y los sembradíos son muchos, y pocos los obreros que quieran trabajar en la viña del Señor. ¿Y qué les recomienda a los 70, hermanos? Dice: pues oren a nuestro Dios para que Él mande más, ¿qué? Más obreros, más personas que quieran predicar el evangelio, que quieran predicar las buenas nuevas de salvación. Porque ya había llegado el momento, hermanos, que el Cordero de Dios, como dice San Juan, dice que al ver a Jesús, San Juan Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Había llegado, hermanos. Entonces inició con 12 y luego con ¿cuántos, hermanos? Con 70, hermanos. Ya el grupito se estaba haciendo más grandecito, ¿verdad? Porque ¿qué traía nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Yo les prediqué la otra vez que traía los 7 espíritus de Dios, hermanos. Por eso Él hablaba con autoridad, hablaba con humildad, hablaba con templanza, hermanos, y se conmovía de todos los seres humanos. Y por eso Él, hermanos, no puso objeción, no puso pretexto para cumplir la voluntad
de su Padre, que es restaurar al hombre como fue hecho antes, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora, hermanos, a Apocalipsis. Yo sé que después siguieron 4,000, pero vamos a ir, como les dije, trato de ser más, nada más los acontecimientos para que nosotros podamos ver. Apocalipsis capítulo 14, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían ¿qué? El nombre de él y de su Padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. A la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cantaban qué? Un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que éste va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia. ¿Para quién, hermanos? Para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Dice que 144,000, hermanos, fueron la primicia que nuestro Señor Jesucristo llevó delante de ¿quién? Del Padre, hermanos, de nuestro Dios. Ahora le voy a poner aquí 144,000, hermanos. ¿Se imaginan el poder que tenía nuestro Señor, hermanos, de convencimiento para poder convencer a una multitud de gente, hermanos? Era muy grande, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía que llevar esa primicia. ¿Se recuerdan que en el pueblo de Israel todas las primicias para quién eran? Para nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo no era la excepción. Él tenía que llevar la primicia de su trabajo, y por eso llevó 144,000 con él, hermanos. Entonces en San Juan capítulo 16 nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo muere, ¿verdad? Pero ¿qué acontece al tercer día, hermanos? Resucita con poder, hermanos, y con gloria, y dice que asciende ¿a dónde? Delante del Padre, hermanos, para poder interceder por nosotros. Pero no fue solo, llevó 144,000. Ahora bien, San Juan capítulo 16, vamos a ver, hermanos. No les digo la cita si no me ganan. San Juan capítulo 16, versículo 7, hermanos, ¿cómo dice? Sí, hermano, léalo. Y cuando Él venga, amén, hasta ahí nos quedamos, hermanas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, hermanos? Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, los apóstoles, ¿cómo estaban, hermanos? Estaban tristes, pero también estaban asustados, ¿no? Porque dice que los querían matar. Y estaban asustados, tristes. Pero ¿qué les decía Él? No temas, manada pequeña, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No temas, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, los iba a sustentar. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de su Santo Espíritu. Por eso dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no va a venir. Entonces les conviene que yo me vaya. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor ya había cumplido con su tarea.
ya había cumplido, hermanos, de morir por nosotros, de vencer a la muerte y resucitar, y ya era tiempo de que Él se fuera, hermanos. Pero dice, no los voy a dejar solos, voy a mandar al Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu de Dios, hermano? Iba a convencer al mundo, hermanos. Pero este Espíritu, ¿quién lo mandó? Nuestro Dios, ¿verdad? Dice, yo me voy y Él va a venir. ¿Y qué dice? Que iba a haber, convencerá al mundo que estamos pecando, que estamos mal delante de nuestro Dios. Este es el Espíritu de verdad, hermanos, no como el Espíritu que ayer me estaba diciendo ese hombre, que dice que hasta se le paraban los cabellos y que sentía como que temblaba. Y yo dije, bueno, pues un espíritu de error, porque el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que nos enseña? Mandamientos, estatutos y leyes que nuestro Creador dijo que nosotros deberíamos de observar para poder alcanzar la salvación y también creer en ¿quién? En su amado Hijo. Recuerden que nuestro Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. A Él escuchen, a Él oigan, porque Él trae palabra de vida, porque Él trae las nuevas buenas de salvación. A Él escúchenlo, solamente a Él. Entonces sigue diciendo, miren, el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense, no creer en el Hijo de Dios, ¿qué es? Pecado, hermanos. Gracias a Dios, nosotros los que estamos aquí, por eso les decía que cada fiesta es una oportunidad que Dios nos da para reafirmar nuestra fe, para seguir adelante, hermanos. Y tenemos que estar agradecidos con Él porque nos ha dado la oportunidad de llegar a ese. Nuestro hermano del cual habló mi hermano Luis, estuvieron subiendo en redes sociales que él había fallecido. Él ya no pudo llegar, hermanos. ¿Y ustedes creen que él no quería pasar la fiesta de Pentecostés con todos? Sí, hermanos. ¿Pero qué pasó? Nuestro Dios dice que tiene determinados nuestros tiempos, hermanos. ¿Y qué quedó del hermano? Sus cantos, sus alabanzas, sus hechos. Eso quedó, hermanos. ¿Y la iglesia creen que se va a poder olvidar de él tan fácil? No, hermano, porque en cada canto que nosotros entonemos y sea de él, ¿qué va a pasar? Nos vamos a recordar de todo lo bueno que hizo el hermano. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en la obra de nuestro Dios, hermanos. Miren, ahora ya van 144,000. Y entonces, hermanos, sigue diciendo, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos iba a hacer saber, hermanos? El Evangelio, hermanos, nos iba a dirigir como hasta el día de hoy, hermanos. Es la promesa que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Por eso dice, no se vayan hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenían que ser revestidos del Espíritu Santo? A ver, vamos a ir a Joel, capítulo 2, versículo 28, hermanos. ¿Se han escuchado de la lluvia temprana, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿A quién le tocó la lluvia temprana, hermanos? Dicen que ya escucharon. ¿A quién le tocó la lluvia temprana? No escucho, hermanos.
¿Será que no me entienden o no me quieren contestar? Ya me estoy sintiendo mal, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Joel 2:28, ¿cómo dice, hermanos? Si alguien lo tiene, adelante. Adelante. Amén. Dice la palabra de Dios, que lo que dice en Joel, que la promesa del Eterno era que iban a ¿qué? A profetizar, que iban a hablar de la palabra de Dios desde el niño hasta el más mayor, que todo el pueblo de Israel iba a dar a conocer las buenas nuevas. 144,000 ya van ahí. Pero entonces viene el Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Y qué acontece en ese día? Vamos a ir a Hechos 2. Vamos a ver qué acontece. Yo creo que todos sabemos, pero nada más es para reforzar. Hechos 2:1, como dice, voy a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como lo hicimos ayer nosotros, ¿verdad? Estábamos juntos, unánimes. Ya a las 8 de la mañana estábamos aquí, ¿verdad, hermanos? Y de repente, ¿qué pasó? Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, fíjense, de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho esto, este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, oye, imagínense que sabemos que los apóstoles no hablaban español, y que de momento escuchamos a San Pedro ya hablando en español. Bueno, ¿qué está pasando? Eso es el poder de Dios, hermanos. Eso es el poder de Dios. No como ellos, aquellas personas lo enseñan, que empiezan ellos a poner los ojos en blanco y a gritar y a revolcarse y shabacalar y así cosas, y dicen que el Espíritu me ha tomado. ¿Mande? Hasta bailan. Pero ¿cuál es el espíritu que los tomó? Pues el de error, pues hermanos, por eso los está torturando y ya no saben ni cómo hacerle. Y entonces, ¿qué dice? Es que como ayer el varón, yo estoy profetizando en el nombre, y dije, no, definitivamente no estás profetizando tus propias palabras. Yo sí le dije, yo creo en el Dios de Israel. Y le dije, Él es el que me va a dar la sanación. Entonces se postra el Espíritu de Dios sobre ellos, hermanos, y pasa algo muy hermoso, un cambio radical en los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué les dio? Fortaleza, hermanos. Ellos ya no tenían miedo a que los mataran. Dice que muchas veces los encarcelaron, los golpearon y los amenazaron. ¿Y qué hacían ellos? Salían contentos y felices, alabando y glorificando a Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, les había dado fortaleza, les había dado sabiduría, les había dado poder, hermanos.
La lluvia temprana pasó en ellos, hermanos. Por eso ellos podían sanar literalmente, hermanos. Para nosotros ya no es lluvia temprana. Para nosotros es lluvia tardía, hermanos. Porque si no, le pediría al hermano Heriberto, sáneme, y me sanaba rápido, ¿no? Mi pelo, mi barba otra vez y todo. Pero no, hermanos, nos tocó la lluvia tardía. Pero esos hombres de Dios tan grandes, santos, les tocó que el Espíritu Santo se manifestara de una forma literal, hermanos. Porque como estaban iniciando la obra de redención de nuestro Creador, tenían que ver las personas que eran enviados, ¿verdad? ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues sanando, echando fuera demonios. ¿Se recuerdan cuando una mujer estaba con demonios de adivinación y llega el apóstol San Pablo y qué le dice el demonio? Hijo, yo a ti te conozco. Pero ellos no, tú eres Pablo, el que predica en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo? Sal de ella, espíritu inmundo. ¿Y qué hicieron sus dueños de esa mujer? Casi querían golpear a Pablo, ¿no? La había liberado y ¿cuál era su paga? Pues tremenda golpiza que le querían dar porque se les había ido el negocio, hermano. Con ella lucraban y San Pablo llegó y pues los perjudicó. Pero entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene con esa consigna, hermano, de dirigir a la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Por lo pronto vamos 144,000, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir a Hechos 4:4, hermanos. Ahora ya viene el tiempo de ¿quién? De los apóstoles, donde van a ir también adheriendo, hermanos, más personas a la obra de Dios. Y el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: vamos a rogar al Padre para que haya más obreros, porque la mies y la necesidad del mundo es muy grande. Se va cumpliendo, hermanos, porque hasta el día de hoy hay hermanos que nos predican, ¿sí o no? En la mañana nos dieron una escuela bonita, una buena predicación, y estoy seguro que en la fiesta también nuestros hermanos nos dieron ese aliento, esa fuerza para seguir haciendo la voluntad de nuestro Creador, hermanos. Dice Hechos 4:4, ¿cómo dice? Si no, yo lo tengo ya. ¿Cuántos, hermanos? ¿Se imaginan el poder que también traían los apóstoles, hermanos? Que en una sola predicación, ¿cuántos se convirtieron? 5,000, hermanos. Ahí en Hechos también, más adelante, dice que se le acercaron algunos judíos y él los redarguyó y dijo: aquel varón que ustedes mataron, Dios lo ha puesto hasta lo más sublime. ¿Y qué dijeron ellos? Dice que su corazón se compungió al escuchar las palabras que San Pedro hablaba y dijeron: ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de San Pedro, hermanos? Bautícense para el perdón de los pecados. Imagínense la fuerza que tenía la palabra de San Pedro, ¿no? Y no se diga de los demás apóstoles, y San Pablo también, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ir con 5,000 más, pero me quiero quedar con 144,000, porque ahorita vamos a ir a otros textos, hermanos. Pasa un periodo de tiempo, hermanos, y entonces la salvación, ¿para quién llega? Para nosotros, los gentiles. Dios nos da la oportunidad por medio del sacrificio de su Hijo, hermanos, que también a nosotros se nos dé esa oportunidad. Mire, vamos a leerlo. Hechos 18, hermanos. Discúlpenme que estoy tosiendo mucho. No, hermana, es que cuando hablo algo dentro de mi pecho me molesta, hermano. Sí, déjenme acordarme porque ya no me acuerdo. Tienen un concilio. Permítanme.
Vamos a iniciar desde el 1. Donde dice que también a los gentiles se les... Sí, adelante, a ver, hermano. 7:15. 15:7. Gracias, mi hermano. Dice así, miren. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, hermanos. Fíjense, por eso, hermanos, ¿cuál fue el primer gentil que entró, hermanos, a la iglesia, a formar parte de la iglesia? Cornelio. ¿Y quién lo evangelizó? Pedro, ¿verdad? Pedro, hermano, se le dio esa tarea. Por eso dice: yo abro la puerta y nadie la puede cerrar. Nuestro Señor, por medio de su sacrificio, abría la puerta al gentil para que tuviese también salvación, hermanos. ¿Y qué dice Romanos, hermanos? Permítanme, déjenme llegar a Romanos 15, hermanos. Dice así: hermana, usted lo está, bueno, 7 voy a leer. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Fíjense algo hermoso, hermanos, para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, porque la misericordia de Dios nos había alcanzado a través de su palabra. ¿Y a quién usó? A sus apóstoles, hermanos. Y ese espíritu, hermanos, que ellos tenían, digo tenían porque ya murieron, es el mismo espíritu que nos dirige hasta el día de hoy, hermanos. Y dice algo muy bonito. Y otra vez dice: alégrate, gentil, con su pueblo. Y otra vez dice: alabad al Señor todos los gentiles. ¿Y qué? Magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice: Isaías estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Y los gentiles esperan en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo iba a regirnos también ¿a quién? A nosotros, porque su misericordia nos había alcanzado. Y dice: ahora alégrate porque han sido perdonados, han sido incorporados a la iglesia. Regocígate, alégrate. ¿Y tendríamos que hacerlo? Claro que sí, hermanos, porque en Efesios 2 dice que nosotros estábamos alejados ¿de quién? De Dios, de los pactos, de las promesas, sin esperanza.
¿Han visto a alguien que ya no tiene esperanza, hermanos? Está muerto casi. Y a nosotros, nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu, hermanos, nos da la esperanza de salvación. Nos da la esperanza de servirle. Nos da el gozo y nos da la paz. Dice Jesús: mi paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo, hermanos? Es efímera, ¿verdad? Para que haya paz, tienen que llevarse bien, ¿verdad? Y si no se llevan bien, ¿qué pasa? Hay guerra, hermano. Nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, y murió por nosotros. Y la paz que Él nos da es que dice: para ustedes también hay redención. Bautícense para el perdón de pecados. Y esa es la paz que nos llena, hermanos, saber que tenemos una esperanza. Y la esperanza que tenemos no debe morir, hermanos. Debe de ir incrementando cada día que Dios nos da de vida. Porque yo les decía hace un momento, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Si supiéramos, pues tal vez nos íbamos a esforzar más, ¿no? O no sé. Pero no sabemos el tiempo que duremos en esta tierra, hermano. Decía el hermano Ezequiel, pues, aunque sea enfermo, pero a mí me gustaría seguir aquí. Y yo le decía que sí, aunque sea enfermo. Pero ahora que estoy enfermo, digo: ay, Señor, pues sí está complicado, pero hágase tu voluntad. Si tú me sanas, gloria a ti. Y si tú me llevas, también voy a estar contento. Apocalipsis 7, hermanos. Vamos a ver y a reforzar, porque es muy importante que ustedes también comprendan este tema, hermanos, porque cuando uno sale a evangelizar, uno debe demostrar cómo inició la iglesia, hermanos. Imagínense que no sepamos ni lo más básico, pues como que los sectaristas van a decir: no, pues no. Dice Apocalipsis 7, 4, dice: ¿se acuerdan que allá en el 14 había 144,000 del pueblo de Israel? Y dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí nos viene diciendo de la tribu de Judá, Manasés, Simeón y todos ellos, hermanos. Vamos a ir al 9. Ya que miró los 144,000, hermanos, que también miró, hermanos. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, hermanos. Fíjense qué hermosa palabra, hermanos. Dice que primero fueron 144,000 del pueblo de Israel, la primicia. Pero después de ellos, dice que venía una multitud de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones, y que clamaban a Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice que se le entregaron vestiduras blancas. Por eso dice que ellos estaban agradecidos con nuestro Creador, hermanos, por su grande misericordia que tiene hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que la misericordia de Dios se acaba, hermanos? No. Él nos ama con un amor incondicional.
Tanto nos amó que dio a su Hijo. Y tanto nos sigue amando que también envió a su Espíritu. Y aquellos hombres de valor, a los apóstoles, que tuvieron una muerte muy cruel, hermanos. Pero esos hombres estaban determinados a cumplir con la voluntad del Creador. La muerte y las humillaciones no los detuvieron, hermanos, sino al contrario, eso los fortaleció más para poder llegar a cumplir el deseo del Eterno. Tanto así que hasta el día de hoy nos hablan esos apóstoles. Por ejemplo, ¿quién nos está hablando en Apocalipsis? San Juan, nos habla San Lucas, nos habla San Pablo, nos hablan los profetas, y todos concuerdan en lo mismo, hermanos. Por eso nosotros sabemos que el profeta con el apóstol coinciden, que nuestro Señor Jesucristo también coincide, que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todo eso. Por eso debemos de estar seguros, hermanos, que estamos en la buena doctrina. Estamos en la doctrina de salvación. No doblarnos, hermanos. Vendrán tiempos difíciles. ¿Quién no va a tener tiempos difíciles, hermanos? Pero que esos tiempos difíciles, cuando estemos otra vez bien, nos sirvan para recordar la misericordia de Dios, hermanos. Ahí en el Salmo, decía el Salmo 69, dice: las aguas me han llegado hasta el cuello, y mis pies no encuentran apoyo o piso firme. Clamo a ti con lágrimas, clamo a ti para que me ayudes. Y dice un hermoso texto: yo sé que mi Redentor vive. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos debe dar la fortaleza, hermanos. Apocalipsis 3, con eso voy a terminar. Vamos a trabajar duro, hermanos, para la salvación. Dice así, el 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave ¿de qué? De David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo: he aquí yo pongo una puerta. Cuando vamos a una casa y tocamos, hermanos, y se abre la puerta, es una invitación para pasar, ¿no? Pues así también, hermanos, es la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos da, nos hace. Dice: yo sé que eres débil, yo lo entiendo. Pero dice, a pesar de que eres débil, por la flaqueza que a veces tenemos, dice: has guardado, ¿qué? Mi palabra. Eso es lo importante, hermanos. Como el soldado cuando va a la guerra, hermanos, y sufre una herida, su cuerpo se va debilitando, pero él se aferra a la vida, hermanos, y trata de llegar hasta donde están sus compañeros para que lo auxilien. Porque por medio está ¿qué? Su vida. Así también nosotros, hermanos, de por medio está nuestra vida, nuestra salvación. La puerta ya está abierta. Todos los instrumentos que necesitamos para la salvación ya los puso nuestro Dios. Ya depende de nosotros solamente
porque dice la palabra que la salvación que es personal. Cada uno de nosotros debemos decidir, pero nuestro Dios dice: yo te recomiendo y te aconsejo que hagas lo bueno. Ese es el consejo, hermanos, de nuestro Dios. Esto es la palabra que yo he podido compartir con ustedes, hermanos. Pónganse de pie, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. De mi parte es todo, hermanos. Paz a vosotros.